Pa, 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 pa. Buenas noches a todos y a todas. Parece muy de misa, ¿no? Este saludo. Buenas noches a todos y a todas. En breve comenzará la exposición. Tomen asiento. Tomen asiento. Se me escucha bien. Se me escucha con interferencias. Hemos venido a jugar. A ver. Voy a poner la página web, ya que cerramos en 3 horas. ¿Me escucháis bien? A ver, que esto... Ahora, ¿vale? Hola Laia. Hola Ana. Hola Merck. El directo es solo para saludar a todos. Hola Fol. Hola Macatobe. Hola Mapilse. Imaginaros un directo. Pues nada, ¿cómo estáis? Domingo a las 9 aquí, opositores y opositoras, que no tenemos tregua ni un día. Yo me considero opositor, porque todos los días trabajo en beneficio de las oposiciones, todos los días desde hace ya un montón de tiempo, corrigiendo defensas, corrigiendo temas, corrigiendo supuestos. El otro día... antes de dormir me lo imaginaba, digo, si yo ahora me presentase a las oposiciones, lo haría muy bien, lo haría muchísimo mejor que cuando me presenté. Y prácticamente sin estudiar. Bueno, me tendría que estudiar el tema y todo esto, pero tengo tantas ideas nuevas, tengo tantas formas de explicar la metodología que cuando yo me presenté era un neonato a mi lado. Y esa es la idea de las oposiciones, que tú cuando empiezas eres un bebé, que no sabes ni por dónde viene el contenido ni lo que tienes que hacer, pero cuando acabas te has de dar vergüenza, me refiero a tu yo opositor que empezó. Y nada, vamos a estar media horita, una cosita así, os voy a explicar 7 hábitos que te van a hacer opositar mejor. De forma así muy resumida, son ideas, entiendo que cada opositor y cada opositora es un mundo, porque no es lo mismo que tengas las oposiciones ahora en mayo o ahora en junio, que las tengas dentro de 1 año y medio. Así que os voy a dar hábitos que haría cada semana si yo ahora me presentase de nuevo a las oposiciones, y sabiendo cómo funciona todo, sabiendo esto que hablamos siempre de llevar un equilibrio entre las partes, vamos a hablar de esos hábitos. ¿Os apetece o preferís que me centre hoy en un tema de perros, de razas de perro, que también os puedo contar mucho al respecto? Escribirme hábitos o razas de perro. Vosotros elegís el directo. Razas de perro sería un directo de 3 horas y cuarto, porque sé mucho, y de 7 hábitos, pues sería media hora. Escribirme, a ver qué queréis. Si no, depende un poco de vosotros y vosotras. ¿Nadie escribe? ¿O es que esto va con mucho lag? Hábitos, dicen por ahí. Hábitos, ¿vale? Ja, ja, ja. ¿Nadie perros? ¿Seguro? Hábitos. La gente prefiere sobre hábitos. Perfecto. Hábitos. En el momento que haya 2 de raza de perro, me meto a raza de perro, ¿eh? Es un tema que voy a estar mucho más cómodo. Hábitos. Venga, hábitos. Vamos con hábitos. 101 trucos para sacar la plaza. Por cierto, cerramos en 3 horas. Si aún no estás dentro, ¿a qué? Raza de perros. Si no estás dentro, aprovecha y apúntate. Hábitos para opositores con perros. Habrá podcast sobre eso. Gatos los miércoles. Hábitos. Nada, lo dicho, os tengo que recordar eso. Dentro de 3 horas cerramos. 101 trucos para sacar la plaza. Apuntaros si no lo estáis por 70 euros, porque cerramos de manera definitiva a las 12 de la noche. Y la gente que se apunte en estas horas sí que va a tener los vídeos un poquito más abiertos. Pero bueno, mañana ya sí que empezamos con vídeo y lo iremos quitando. Pero nada, vamos a empezar con los hábitos. Al final somos nuestros hábitos, construimos nuestra identidad con lo que hacemos día a día, y en unas oposiciones pues está claro que hay un entrenamiento invisible, lo que siempre hablamos de moverse, de ejercicio, de
dormir, todo eso te va a hacer ser mejor opositor, memorizar más y tener más creatividad, pero hoy nos metemos en cosas específicas de las oposiciones. ¿Os parece? Venga, vamos a empezar. El primer hábito, como digo, son ideas, son recursos que podéis coger o no coger. Esto también depende de cada opositor y cada opositora. Pero bueno, seguro que tenéis ideas y lo podéis adaptar a vuestro momento de las oposiciones. El primer hábito es que hagas al menos por semana un supuesto práctico. Bien, al final le tenemos mucho miedo al supuesto práctico, no vemos el momento perfecto para empezarlo. Cuanto antes empecemos, aunque sea el punto de partida más ridículo, antes mejoraremos. Así que te recomiendo que cada 4 o 5 días cojas un supuesto y si al principio no tienes la capacidad de resolver todos los puntos, que sí que te quedes con los recursos que vas aprendiendo y que sí que te quedes con la metodología. Pero es fundamental en ese punto que te centres en hacer propuestas prácticas, porque es mucho más fácil aprobar una oposición de educación desde la especialización del supuesto hacia los temas. Pero si eres muy bueno en temas y malo en supuestos, es más complicado la oposición. Yo tengo muchos casos de éxito de opositores que se han centrado en recursos, se han centrado en programación, en supuestos, y los temas, claro, lo han ido estudiando, pero más paulatino, porque al final un tema lo puedes defender con tus palabras, a nivel de conceptos lo puedes sacar, pero unos recursos, una metodología, un desenvolverse frente a la práctica te revoluciona mucho en cuanto a opositor, o sea, agita las cabezas del tribunal. Así que primer hábito sería hacer cada poco tiempo un supuesto práctico. Diego, que no sé, Diego, que es muy complicado. Cuanto antes empieces, mejor que mejor. ¿Te queda 1 año y medio? Si haces un supuesto cada 10 días, pues también estaría bien. El segundo hábito es que estudies el tema de forma dinámica, ¿vale? Estudies el tema de forma dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Creo que toda la gente, las 100 personas que están, los 99, sabe, porque somos docentes, que cuando explicamos estamos aprendiendo por 2. Así que el segundo hábito es que te especialices en ser un explicador nato. Que cojas un tema y te fijes en el calendario cada 4 o 5 días, este tema se lo voy a explicar a mi madre, este tema se lo voy a explicar a mi gato, este tema se lo voy a explicar a mi binomio, este tema se lo voy a explicar a mi academia, lo que sea. Pero cuanto antes empecéis a explicar, antes mejoraréis vuestra capacidad de síntesis, vuestra capacidad de esas ideas potentes del tema, que de verdad salgan a la superficie y no se queden y pasen sin pena ni gloria. Haceros unos especialistas en explicar, y eso cada semana tenéis que reservar un espacio de tiempo para explicar el tema en audio. Ahora es muy fácil coger el móvil y decir, venga, te voy a soltar una chapita de 10 minutos. Cógete 10 minutitos, te explico el tema, o 5 minutos. De hecho, yo tengo una aplicación en el móvil que me acelera los audios. Imaginaros, me envían muchos audios y llevo ya mucho tiempo escuchando podcasts a por 2, a por 2,5, incluso ciertas voces las puedo escuchar a por 3. Esa aplicación va muy bien. Te acelera bastante. Entonces, 2 hábitos llevamos, supuesto, y cada semana explica un poquito. Hasta aquí está claro, ¿no? Vamos al tercer hábito. A mí me bajó mucho la nota del supuesto. Es que claro, siempre nos suele pasar que en el equilibrio del estudio, tema y hacer supuestos, siempre gana el tema. Pero es natural, esto lo dije en el otro directo, es natural enfocarse más en algo que estamos acostumbrados en el instituto, en el colegio, en la universidad, a estudiar un tema pasivo, que ponerte a hacer supuestos prácticos. Eso es como el supuesto práctico, ya directamente es estímulo para el cerebro y decir, ¡buah! ¡Qué miedo, qué miedo! Tercer hábito, aunque pueda parecer loco, aunque pueda parecer complicado, el tercer hábito es que desde el principio, mira, te la escribo. La aplicación para escuchar los audios más rápido, si tenéis ahí a una persona que te envía, se llama Talfaster, ¿vale? Y eso lo puedes poner a por 2 y saltarte silencios y es 2,5. Lo que decía, el tercer hábito, que es muy importante, me refiero, primero estudias y cuando tienes más o menos los conceptos clave, tú explicas. Ese sería el segundo hábito. Cuando tienes ya las ideas clave del tema, si no tienes a nadie para explicárselo, te lo explicas a ti mismo frente al espejo, te grabas, a tu madre, ¿te puedo dar una chapita del tema? Perfecto. Que me pierdo, el tercer hábito. Lo que os iba diciendo. Ahora luego contestaré preguntas, ¿vale? Si no son de los hábitos, porque si no me hago un lío. El tercer hábito es el tema de los simulacros.
es muy importante que entrenemos condiciones reales del examen. Eso os lo ha dicho todo el mundo. Nos vamos a otras oposiciones, nos vamos a las oposiciones de bombero, de mi amigo David Fuentes, y desde el principio estás haciendo simulacros, desde el principio estás haciendo test. Y dices, las oposiciones de educación, que escribes como un jabato, escribes ahí increíble. Muchos opositores hacen un simulacro o no hacen un simulacro. Entonces, el tercer hábito sería hacer un simulacro como máximo cada 15 días. Si no es del tema, no te estoy diciendo del tema, puedes coger una parte del tema para ver cómo lo sacas hacia adelante. Una parte del supuesto práctico, pero que cojas esa desenvoltura a la hora de escribir. A la hora de escribir, y aquí una estrategia que es bastante importante al respecto. En vez de mirarte el tema y directamente hacer el simulacro, si te has mirado el tema, por ejemplo, el martes, el simulacro estaría perfecto que lo vieses el jueves. Digo al principio, conforme se acerque la fecha del examen sí que me iría a simulacros más reales. Pero creo que desde el principio tienes que coger esa capacidad de rescatar de la memoria y llevarlo al papel. Si lo quieres llevar en pequeñito, en pequeñito. Pero te tienes... Mi gata me odia por escucharme. Bueno, pues luego le recompensas después de la chapa. Me refiero que te tienes que exponer a lo que te vas a encontrar el día del examen. Tú te presentas a policía y te toca hacer dominadas. Tú entrenas mucho las dominadas. Tú entrenas a ver cuántas dominadas haces. Tú te presentas, por ejemplo, a la especialidad de educación física y había una prueba que es de expresión corporal. Te va a tocar practicar mucho esa prueba. Y en música, si tienes una prueba de canto o lo que sea. Hemos de practicar de manera específica. Una oposición de educación no se saca memorizando, memorizando y memorizando. Así que vamos a tener en cuenta los simulacros. Ya os digo, al principio tenéis mucho miedo, es una muy buena forma de estudiar. Lo que podéis hacer es pequeños simulacros. Me hago simulacro del principio del tema, me hago simulacro del final y cada semana añado un punto. Hasta aquí me seguís, ¿no? Luego vamos a hablar al final, vamos a hacer alguna duda y si alguien quiere entrar a preguntar alguna cosa de los hábitos, pues hablaremos también. El cuarto hábito es que gastes tiempo a lo largo de la semana en hacerte la pregunta, ¿cómo puedo mejorar la programación? ¿Cómo puedo mejorar la programación? Y empieces a investigar qué puntos tiene la programación, si aún no tienes todos los puntos, si ya tienes todos los puntos, ¿cómo puedo decir los puntos? Imagínate, ¿cómo puedo decir en objetivos alguna cosa que lo haga personal? ¿Cómo puedo la metodología mejorarla de cara a la defensa para que llegue más? Digamos que la programación al final es el 50% de una nota, que te va a decir si tienes plaza o no, de una nota si tienes plaza o no. Es fundamental que dediques tiempo a la semana a hacerte la pregunta ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo más visual? ¿Cómo puedo gastar tiempo en hacer una defensa que cale al tribunal? Hazte esa pregunta y esto está enlazado con el quinto hábito y es que bloquees espacios de tiempo en formación. Pero en formación no vacía, sino en formación para mejorar lo que se te dé mal. Imagínate, yo dedico todos los martes y jueves hora y media a mejorar mi programación porque la tengo muy vacía y la tengo prácticamente sin recursos. Que no sé cómo mejorarla, pues busco en internet. Que no tengo a nadie, pues igual necesitas un preparador, necesitas alguien que te ayude, pero tenemos que bloquear espacios de tiempo de formación, y no de formación vacía, sino de formación dirigida a esta semana me formo para entender el supuesto, y 2 horas, martes y jueves, para entender el supuesto. Veo otros supuestos hechos, veo qué me pide el preparador en cada uno de los puntos, esa semana le acribillo a preguntas al preparador, te ha tocado para mejorar el supuesto, pero no son formaciones vacías de ahora me he hecho un curso de, no sé, de educación inclusiva, que está muy bien, pero ¿para qué? No, me he hecho un curso de educación inclusiva para mejorar el punto de atención a la diversidad de mi programación. Me he hecho un curso de educación inclusiva porque así ya entiendo el diseño universal de aprendizaje, ya puedo programar mucho mejor. ¿Bien? O sea, hemos de bloquear espacios de tiempo a lo largo de la semana para que de esta forma sepamos cómo mejorar cada uno de los puntos y para eso nos tenemos que formar. Pero siempre, siempre, siempre la formación deliberada, es decir, yo me leo este libro para mejorar X. Yo me veo este curso para mejorar Y. Yo estoy inscrita en el curso de 101 trucos para sacar la plaza para, ahora mismo, estar motivada y saber anticipar los momentos malos y tener un plan B. Todo, cómo le puedo sacar rentabilidad. Y de cara a las oposiciones. Está claro que en las oposiciones también hay tiempo para
para disfrutar, pero si tenéis ese cerebro sitiado y esa obsesión buena de cómo puedo mejorar, mejor que mejor. Bien, llevamos 5. Recuerdo, por si ha entrado alguien. Primer hábito, intentamos hacer un supuesto semanal. El segundo, estudiar y un día a la semana explicar eso que estudio. Ese repaso activo que se llama. Tercero, simulacros semanales como máximo cada 15 días. Y esos simulacros no tienen por qué ser de todo el tema. Para romper mano puedo empezar con distintos puntos, ¿vale? O con pequeños puntos, o con la introducción. Cuarto y quinto, espacios de tiempo bloqueados de lunes a sábado, lo que yo quiera, lo que necesite en ese momento, de mejora de la programación, de mejora del supuesto, de no me entero de nada de este tema, me voy a poner cómo le puedo dar una vuelta. Y esa semana, lo que siempre hablo, semana temática, me especializo. Y si le tengo que hacer preguntas a otro opositor que ya ha alcanzado la plaza, preguntas a la academia, preguntas al preparador. Pero he de bloquear ese espacio de tiempo. Si no, llega la semana y me levanto el lunes. Hoy me pongo con el tema. El tema, no lo entiendo. El martes también con el tema. El miércoles también con el tema. Y llega y pasa la semana y otra semana que el 90% es tema y 10% he tocado un poco la programación. No me la he leído. Así que intentamos bloquear ese espacio de tiempo. El sexto hábito, que también os va a decir, es que no tengo tampoco tanto hecho de la programación para exponer, pero empieza desde el principio, empieza a visualizar cómo vas a exponer la programación. Y te van a entrar ahora las dudas y los miedos de decir, pero es que Diego, si no paso la primera parte, la programación ni la expongo. Piensa más allá, piensa fuera de la caja, piensa que cuando expongas la programación también te va a transferir para explicar mejor los conceptos, para entender la primera parte de la programación. Imagínate, en tu caso, que tienes introducción, objetivos y contenidos hechos. Pues me bloqueo 20 minutos, me bloqueo 15 minutos a ver cómo explico esos 3 puntos. Cómo puedo diferenciarme y cómo puedo enseñar esos 3 puntos a quien sea. Pero de verdad, cuanto antes empieces a exponer, antes mejorarás en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Si entiendes los puntos, vas a hacer el supuesto mejor. Si te explicas y expones mejor, vas a tener competencia si lees el tema, por ejemplo, o si te toca explicar un concepto que antes no tenías esa capacidad. Desde el principio, aunque sea con lo pequeño, empieza a exponer. Y si tienes miedo a hablar en público, mucho más. Si a 10 meses vista de la programación, o sea, de exponer la programación, ya haces una exposición con lo que tengas, el día del examen, como mínimo, vas a hacer 30, vas a hacer 20. Y eso es lo que buscamos. Son hábitos que, aunque sean pocos minutos, a largo plazo, que es lo que buscamos, si cada semana hacemos esto, vamos a estar muy preparados y muy preparadas. Ese sería el sexto hábito. Y esto os lo digo desde la experiencia, desde anticipar lo importante y lo verdaderamente importante de una posición. Que sí, que obviamente hay que estudiar, que obviamente hay que entender el supuesto, que obviamente hay que tener los puntos de la programación hechas. Pero más allá de eso, hay un mundo de competencias que hemos de practicar desde el principio. Porque a mí me lo preguntan mucho, incluso las opositoras que entraron el otro día en el directo. Yo es que tengo mucho miedo a hablar en público. Yo es que se me da mal hablar o lo que sea. Como no empieces con tiempo, cuando se acerca la fecha del examen, ya se va a juntar ansiedad, ya se va a juntar estrés. Y esto lo tenemos que tener muy presente. En esos momentos de ansiedad y de estrés, el trabajo ha de estar prácticamente hecho. Y es momento de trabajar de manera muy, muy específica. ¿Vale? Cuanto antes empecemos, antes podremos mejorar. Siempre lo digo, me repito, pero es que es así. Y el momento perfecto nunca aparece. Y por último, esto que he hablado de explicar, es que sepamos de técnicas de estudio, en este caso de repasar. A la semana tienes que repasar. A la semana tienes que contemplar días de repaso. Al mes también, conforme vaya pasando el tiempo. Hay 3 momentos críticos. Uno es al día siguiente que me veo el tema, otro es a la semana que me veo el tema y otro es al mes. Si yo, por ejemplo, llega septiembre y me sé 10 temas perfectos, no me sirve de nada si esos temas no me los vuelvo a mirar hasta febrero. Porque si voy a febrero y me vuelvo a mirar esos temas, te aseguro que te vas a saber un 20%, un 10%. Entonces, al principio, cuando avanzamos con incomodidad, y esto lo hablo mucho en mis tutorías,
en mis tutorías individualizadas de planificar el estudio y de planificar a largo plazo, corto y medio, lo hablo mucho. Hemos de tener muy presente que al principio hemos de avanzar con incomodidad y hemos de tener recursos que nos respalden. En este caso es el repaso, porque el objetivo de estos hábitos es llegar al día del examen habiendo olvidado lo mínimo posible. Es llegar al día del examen habiendo practicado todas las competencias y todo lo que te vas a encontrar al día del examen. No puedes llegar al día del examen habiendo hecho un simulacro. No puedes llegar al día del examen habiendo hecho 2 supuestos en forma de simulacro. No puedes llegar al día del examen habiendo expuesto 5 veces. Eso es dejar al azar mucho porcentaje de tu éxito. Entonces, vamos a tener eso muy presente. Y esto eran los 7 hábitos, ¿vale? Entiendo que muchos os pueden parecer raros o pueden parecer una locura, ahora dependiendo de en qué momento estéis de la oposición, pero repaso rápidamente. Intentamos hacer un supuesto semanal. Estudiar de manera dinámica, siempre explicando lo que vayamos estudiando, dejando y espaciando. Un simulacro, podemos empezar con pequeños, un simulacro semanal. Nos vendría súper bien a largo plazo. ¿Cómo puedo mejorar la programación? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer de forma recurrente, porque si nos volvemos expertos en mejorar la programación y en hacer buenos recursos, eso nos va a transferir de cara al supuesto. Y esto va hilado con que bloquees espacios de tiempo en tu semana para enfocarte en formación, pero en formación no vacía, sino en formación para mejorar aquello que se te da mal. Expon desde el principio, con lo mínimo, expon desde el principio, aunque tengas pocos puntos de la programación, exponte y mejora en relación a esas exposiciones y ten un sistema de repasos que sustente esa incertidumbre. Y esos serían los 7 hábitos. ¿Qué os ha parecido? Decidme si tenéis alguna duda, si os ha aportado algo, o si, Diego, nada, no me sirve de nada, dime otro hábito. O, ¿estás a tiempo de hablar de la raza de perros? Pues céntrate en eso, que puedes aportar más. Escribidme de verdad, y os leo ahora a todos. Os leo a todos y a todas. Cantar y vivir. Y si alguien quiere entrar a hacer alguna preguntita sobre hábitos, también hacemos una preguntita y me voy. Ha sido rápido. Primero, 7 hábitos. Te puedes ver luego el directo, ¿vale? Hemos hablado de 7 hábitos que te preparan y te hacen opositar mejor. Hemos desgranado las competencias a las que te vas a enfrentar y cosas que puedes hacer semanalmente, desde los repasos hasta explicar, exponer, y son cosas que no te dice muchas veces la academia porque no se lo pregunta. ¿Hay alguna web de casos prácticos? Algo hay por internet, pero bueno, también puedes basarte en los criterios que hay de tu especialidad, en problemas sociales, cómo los puedes resolver, en adaptaciones que veas en el aula. Un poquito desde ahí. A memorizar desde el principio, realmente. Lo que pasa que no vas a memorizar el 100%. Lo que puedas memorizar y vamos hacia adelante. Pero lo primero de todo que tienes que hacer es entender cómo funciona la oposición, tener un tema trabajado, tener los supuestos bien trabajados, y a raíz de ahí repetir de manera dinámica, ¿vale? No te centres en el septiembre, imagínate que es tu primer mes de preparación, o ahora en febrero, si tienes las oposiciones dentro de 1 año y medio, en memorizar ya. O sea, yo creo que te falta bagaje. Y tú puedes sacar simulacros sin haber memorizado. Yo los primeros simulacros que hice no lo tenía aún todo memorizado. ¿Qué es más recomendable? Una vez que ya llevas varias veces opositando, empezar por supuestos o por los temas. Llevar un equilibrio. Yo, si ya has opositado y tienes cierto bagaje en temas, te recomendaría que empezases más fuerte con los supuestos. Ya entiendes mucho mejor la oposición y empieza por los supuestos así más fuerte, a nivel de bloques de contenidos, o a atacar tu eslabón más débil. En la anterior oposición, ¿qué es lo que peor se te daba? ¿Qué contenidos o qué criterios? O esa propuesta que te salía y siempre te daba ahí apuro. Trabaja eso y hazte fuerte ahí. A ver, de verdad, Bárbara, si tú entiendes más o menos la oposición, vas a hacer una programación buena en relación a los puntos y las unidades didácticas. Intenta avanzar al principio y de cara a los últimos meses ponerte como días para mejorar la programación y avanzarla y tenerla hecha. Y esos días, que imagínate que es
a 4 semanas del examen o a 5 semanas que vas a ser muy buena opositora, esos días la mejoras, le das una vuelta y con eso te estancas menos. Pero no puedes supeditar tu avance de supuestos y tema a lo que hagas en la programación. Tienes que llevar un equilibrio. Ponte fechas límite, cuándo la vas a acabar, aunque no esté perfecta, y de cara al final bloquéate espacios de tiempo. Ofrezco un servicio a las especialidades que no son las mías, que es corregir la programación y darte propuestas de mejora. Así que una vez que la tengas hecha, si quieres contactar conmigo, le puedo dar un vistazo y decirte, mira, esto yo lo haría así, o yo programaría así para captar la atención, o en la defensa pondría esto. Así que no te preocupes, pero avanza. No puedes dejar un 66% de la oposición parada por la programación. Me refiero a un 66% que realmente es un 50%, pero me entiendes. La LOMLOE en principio a las de secundaria no afecta, que yo sepa. Estas que tenemos ahora bueno, ya las de primaria que tenemos ahora. Mira, es que eso es, hay en comunidades que vale un 70% el supuesto. Desde el principio hemos de hacer supuestos. Y en esas comunidades ya ni te cuento. Si he dicho uno semanal, yo ahí haría 2 semanales. Uno que me mire el preparador y otro por mi cuenta. Mi especialidad es educación física y educación primaria. Sí. Ana, si tienes preguntas sobre eso, contacta conmigo a través del correo y te informo. Te informo. 40 supuestos, 60 temas, eso ya es más raro. Pero bueno, de igual manera te va a tocar ahí darle caña. ¿Tenéis alguna pregunta así más enfocada a hábitos? La idea es que cada día, si os apetece, bueno, cada día no, pero varios días de esta semana también voy a hacer directos. Os pediré que me comentéis de qué os apetece que hable un poquito. Y así nos enfocamos cada día como en un tema más específico. Y hoy eran estos hábitos. Y los conductores tenemos un bonus específico que sé que te va a ayudar mucho en el curso de 101 trucos para sacar la plaza, que por cierto, a las 12 cierra. ¡Para siempre! ¿Cómo llevar los hábitos si algo te rompe la rutina? Pues mira, esta semana voy a hacer un directo sobre el libro de hábitos atómicos enfocado a opositores. Creo que os va a gustar mucho. Lo he estado preparando hoy y creo que os va a gustar mucho. Bloquearse una semana al mes para programación, ¿lo ves bien? A ver, lo puedo ver bien si en lo otro avanzas muy bien, pero yo te recomiendo, y la neurociencia sí nos lo dice, que intentes enfocarte a la vez en temas, supuesto y programación. Sé que hay gente que trabaja mejor con foco, pero creo que es mejor llevar un equilibrio. Sí que puedes hacer, imagínate, día 1 tema, día 2 supuesto, día 3, 4 y 5 programación y retomo supuesto y tema. Pero siempre en los días que te bloquees de la programación, muy importante que repases. Esos días tienes que repasar, aunque sea media hora. Rubén, te quita 10 minutos diarios. Creo que te puede ayudar a opositar. Pero bueno, echar un vistazo y si no, no pasa nada. Esto ya os digo, lo que hemos hablado de hábitos enfocados a la oposición. Luego hay detrás un sinfín de hábitos que yo tenía. Yo el ejercicio lo tenía. Yo de lunes a sábado, mediodía, comía muy bien. Y comía con alimentos. De esto si queréis hablamos otro día. Alimentos específicos que la ciencia nos dice que nos hace memorizar mejor. Pero luego el fin de semana había un poquito de despiporre. Pero siempre, después de hacer el simulacro, después de haber cumplido la semana. Sí, a ver, si opositas a más tiempo, yo lo seguiría teniendo en cuenta. Igual lo multiplicaría por 2. En vez de un supuesto semanal, me haría un supuesto por 10 o por 15 días. Pero seguiría practicando las competencias. Imagínate la inercia que tienes si ya haces esto hasta septiembre y luego en septiembre empiezas a opositar de verdad. Es decir, ahora 11 meses. Eso es, Rubén lo ha preguntado, el curso no te quita tiempo, o sea, te impulsa y lo están haciendo muchos opositores y opositoras. Lo de apilar hábitos, es decir, me veo un vídeo del curso, me motivo, ya tengo como un punto de partida potente y me pongo a estudiar. Eso se llama apilamiento de hábitos, que si queréis esta semana hablamos de ello. Del libro Hábitos Atómicos. Pues ya estaría.
Si queréis una última pregunta, os contesto, espero que os guste esto. Me ayudáis de verdad si compartís también lo que voy ofreciendo por las redes, porque así llegamos a más gente. Y nada, esta semana os iré informando de todo. ¿Con cuánta antelación al examen intentarías dejar lista la programación? Mira, imagínate que el examen es el día 25 de junio, por decir una cosa. Yo la última semana de mayo ya la tendría hecha. Ya la tendría hecha con las correspondientes mejoras. Porque en junio yo cambio mi forma de opositar. Yo tengo una forma de opositar hasta mayo y en junio cambio. Ya hablaremos de todo esto, ¿vale? A toda la gente que está dentro del curso de manera más específica, y si queréis algo como más individualizado ya sabéis que tenéis mis tutorías y mi correo, mi contacto, todo. Así que nada, buenas noches, gracias por estar ahí, espero que os guste y nos vemos durante esta semana, que empecéis muy bien la semana y un abrazo. Vamos a aportar a la gente, que es nuestro deber. Qué filosófico ha quedado. Y recordad, más vale 1 gramo de acción que 1 tonelada de intención. Otra vez fatal. Venga, un abrazo. Buenas noches.